Evangelio de hoy sábado, 31 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 31 de agosto celebramos a San José de Arimatea y San Nicodemo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en pocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Evangelio. Te felicito, siervo bueno y fiel. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno,
y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco, se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en este hermoso día que Dios nos regala? Pidámosle al Espíritu Santo que nos inunde de su presencia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que Jesús dijo a sus discípulos esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre rico que se fue a un país lejano y antes de irse llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dejó 5 millones, a otro le dejó 2 y a otro 1. El que le dejó 5 millones fue a negociar con ellos y ganó otros 5. El que le dejó 2 hizo lo mismo. Fue y negoció con ellos y ganó otros 2. El que le dejó 1 tuvo miedo y hizo un hoyo en la tierra y enterró ahí el dinero. Después de mucho tiempo regresó aquel señor y llamó a cuentas a sus servidores. Al que le había entregado 5 millones vino ante él y le dijo: Señor, con los 5 millones que me dejaste he ganado otros 5. Aquí los tienes. El Señor le dijo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. El que le dejó 2 millones hizo lo mismo. Le entregó otros 2 y le dijo: Bien, muy bien, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Pero el que le había dejado un millón le dijo: Señor, tuve miedo porque yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas lo que no has sembrado y recoges lo que no has plantado. Por eso tuve miedo y enterré el dinero, y aquí tienes lo tuyo. El Señor le dijo: Siervo malvado, infiel. Y les dijo: Quítenle ese millón y désenlo al que tiene 10,
porque el que tiene, más se le dará y le sobrará. Pero al que poco tiene, aún eso poco se le quitará. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Este evangelio, podemos decir que es una llamada, una advertencia para todos, porque el Señor a todos, sin excepción, a todos nos ha dejado grandes dones. Nos ha dejado a todos un tesoro, como dice el Evangelio de hoy, de acuerdo a sus capacidades les entregó. Entonces, a todos nos ha dejado. Podemos decir, alguien puede decir, pero si yo soy pobre. A ver, ¿no tienes dinero? No. A ver, ¿cuánto vale la capacidad de ver que tienes? ¿Cuánto pagarías por la capacidad de ver? O la capacidad de oír, o el hablar, o el pensar, o el sentir, o el caminar, o el respirar. ¿Cuánto vale cada uno de tus piernas, de tus brazos, de tus oídos, cuánto vale cada miembro de tu cuerpo? En ese sentido, somos millonarios, tenemos todos pues esa bendición de la vida. Y con esa vida que Dios nos ha regalado, debemos de ganar a otros para el Señor. Con la vida que Dios nos da, debemos tener más gente que le sirve al Señor. Si el Señor nos ha regalado el don de la fe, tenemos la obligación de ganar a otros para la fe. Es decir, hacer que otros, por nuestro testimonio, por nuestro trabajo, por nuestra oración, por nuestros sacrificios, ¿qué es negociar con los dones que Dios nos ha dado? Pues eso, ponernos a hacer oración, ponernos a predicar, a dar testimonio, a hacer sacrificios, ayunos, limosnas. Todo eso es la forma de negociar y ganar almas para Dios. Eso es lo que Dios quiere, que ganemos muchas almas para Dios. Y si tenemos 5 millones y en lugar de ganar otros 5, ¿qué tal si ganamos 10? O 15, o 20, o 100. Mucho mejor. Entonces, veamos que el que te ganó 5 igual era siervo bueno y fiel, igual que el que ganó 2. La cosa es que no se nos encuentre el Señor con las manos vacías, sin haber ganado a nadie. Pregúntate, ¿tú vas a misa? Ok, muy bien. ¿Tú comulgas? Muy bien. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cuántas personas has convencido de que hagan lo mismo que tú haces? Hay otras personas que antes no iban a misa y ahora van y comulgan porque los has invitado, porque los has convencido. Vas y si tú rezas, invitas a otros a que recen y les enseñas a rezar. Les das testimonio del valor y poder de la oración. Todo eso, todas esas cosas. Ahora, cuando vamos a misa, ¿por qué ofreces tu misa? ¿Por qué ofreces el sacrificio de Cristo? Ahí está una forma muy, muy eficaz de ganar muchas almas para Dios. Yendo a misa y ofreciéndola por la salvación, por la conversión de los pecadores, por ejemplo, por las almas del purgatorio, por los misioneros, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, en fin, tantos buenos propósitos, y podríamos decir, por las intenciones del corazón de Jesús y de María, por la santificación de la humanidad, de la iglesia, en fin, tantos buenos propósitos, pero lo que hay que hacer es ir a misa con frecuencia y ofrecer todo eso, ofrecer el sacrificio de Cristo. Ese es un enorme tesoro que Dios nos ha dejado y está al alcance de todos los que querramos, los que abramos el corazón, los que nos preparemos a recibir la comunión, los que estemos en gracia de Dios sin pecado mortal. Entonces, pongamos nuestras virtudes, nuestros talentos a trabajar para la gloria de Dios, para ganar almas para Dios, el servicio a los demás, el escuchar a los demás, el hablarles de Dios con nuestro testimonio. Ahí está
podrían ser tantas formas, irnos de misioneros, en fin, involucrarnos en un grupo apostólico, ponernos a dar catecismo, a participar en retiros, en encuentros, en organizar los encuentros, los retiros, las misiones, tantas formas tan hermosas y maravillosas que hay para que ganemos muchas almas para Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.